representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel. 14 o 12 o 13 horas en el futuro. 15, válgame Dios. Estamos en esa época del año que son 15. Saludos. Wow, increíble. Bueno, saludos. Ya por allá es jueves, si usted está escuchando esto miércoles, si no, pues piense que en Australia es al otro día. Y ya con eso, pues, estamos bregando con diferentes temporalidades. Exacto. Aunque definitivamente tal vez dentro del mismo sistema, tal vez global, de cierta manera, un sistema neoliberal que queremos escudriñar y que hemos tratado de escudriñar de diferentes formas y analizar de diferentes maneras. Y hoy queremos dedicarle este programa precisamente a la economía política. Y con nosotros tenemos una persona que es parte, digamos, de ese grupo de economistas políticos críticos que están formando una organización que ya tiene nombre y apellido y se llama la Asociación Puertorriqueña de Economía Política. ¿Correcto? APEP. La APEP. Y es importante porque nos parece, y aquí hemos hecho críticas sobre los econolistas o economistas o algo así. Yo sé que Javier Santiago Lucerna le llama econolistas, me parece. Y nosotros pues hemos hecho diferentes críticas al respecto, obviamente. La hegemonía que ha tenido esa economía política neoliberal en el discurso radial en Puerto Rico, en el discurso de los medios de comunicación, en el discurso político, etcétera. Y aquellas miradas críticas pues tienden a ser a veces menospreciadas. Por decir algo, exactamente. Así que con nosotros, ya que tiene muchas ganas de hablar, lo voy a presentar ya. Con nosotros está el economista político que tiene vasta experiencia tanto en políticas públicas como en análisis académicos, Heriberto Martínez Otero. Heriberto, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, Juanqui, Miguel, aquí los compañeros que nos acompañan y de nuevo, saludos. Segunda vez por estos espacios y un honor que nos inviten siempre. Claro que sí. ¿Cómo empezar, Heriberto? Heriberto, un poco en esa misma línea, en ese contexto. Estamos en un momento obviamente crítico, un momento de mucha incertidumbre, claro. Brutal, en el sentido de que pues mucha gente y a veces hasta los expertos y los que analizamos esto de diferentes maneras, no necesariamente como expertos, pero como ciudadanos comprometidos y con cierta... pues con diferentes análisis, todavía no estamos muy seguros de lo que va a pasar. Y se anuncian muchas cosas, pero sin duda estamos en un momento de muchas decisiones y un momento político denso, muy denso. Se ha hablado, obviamente, de una junta que supuestamente es inminente, de unas políticas muy agresivas de reestructuración neoliberal, de austeridad, de austericidios, desde donde uno podría mirar. Y en todo esto, pues tenemos casi un monotema de la Junta, pero también una mirada casi única desde la perspectiva de la economía, y es que básicamente hay que cortar por todas partes y la Junta o algo tiene que venir para bregar con la deuda. ¿Cómo empezar con esto? Tal vez empecemos con una mirada, cómo ustedes se están organizando en relación a esa hegemonía
de un discurso neoliberal desde la economía. Okay, bien importante Sí. la pregunta, y para contextualizarlo, la economía se ha convertido en la disciplina de las ciencias sociales que mayor capacidad de acción le da a los grupos que ostentan el poder, ¿no? La economía es una manera, como diría Marx en un momento dado, la economía es la ideología de la burguesía, que era quizás la clase dominante en los momentos que Marx estaba escribiendo. No es que no lo sea hoy, pero Seguro. quizás hoy hay unas manifestaciones distintas a las de aquella época. Entonces, después de la caída del bloque soviético, muro de Berlín, principios de los 90, los que estamos hoy en la organización de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política, de aquí la APEP, éramos niños, éramos muy pequeños. Yo no tengo recuerdo de ese mundo bipolar, de ese otro mundo posible. Por lo tanto, nuestro crecimiento y desarrollo se da bajo la lógica del neoliberal. Se acabaron, la historia se acabó. Estamos en un momento donde ya no existen proyectos políticos antagónicos. Lo que existen son meras gestorías del modelo capitalista, quizás unos más orientados a que el Estado asistencialista, ojo, ya no Estado benefactor, el Estado asistencialista sea un poquito más generoso, y otros que entendían que el Estado asistencialista debería ser un poquito menos generoso. Y las identidades, las realidades se empiezan entonces a construir montadas sobre esta lógica de que ahora somos ciudadanos tomando decisiones racionales, y estas decisiones racionales las llevamos a todos lados, ¿no? Al mercado electoral, al mercado de bienes, al mercado de servicios, y a base de eso nosotros nos gestionamos todos como empresa. Y la lógica empresarial permea sobre la mayor parte de las disciplinas, y la economía se convierte en la columna vertebral ideológica del sentido común, ¿no? Del argumento totalizante. Y es curioso porque se supone que estemos en la época donde cualquier reivindicación de lo universal es totalitario, ¿no? Estamos ahora en la cuestión de la subjetividad, pero la economía, de alguna manera, pues dentro de esta lógica actual, ¿no? El siglo XXI, pues se convierte en la columna vertebral de la discusión, llegando a un nivel en que cuando quizás ya entro en la universidad en el 2001 y empiezo a ver todos estos análisis económicos, todas estas discusiones, se podía hacer una crítica desde la perspectiva de la política, de la sociología, de las ciencias ambientales, pero de momento aparecía el economista y decía, ok, todo eso está chévere, pero restricción presupuestaria, ¿cómo eso se financia? Una cosa son las ideas muy bonitas, pero la economía es práctica. Por lo tanto, la economía empieza a ser explicativa deja de ser explicativa y se convierte en una gestión práctica de cómo asignar unos recursos. Punto. Dentro de esos debates, en Puerto Rico, para aterrizar ya y quizás salirnos más brevemente de lo global, aunque sabemos que está todo conectado, hubo personas que lograron mantener o actualizar políticas que en un momento dado eran contestatarias, pero en la academia las pasaron al bando de la marginalidad por ser muy radicales, ¿no? Una de estas personas ha estado por aquí por este programa, se llama Argeo Quiñones. Él fue profesor actualmente del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, y él, desde la perspectiva de economía de Puerto Rico, nos enseñaba que habían otras formas de pensar la economía, de pensar las ciencias sociales y de pensar la vida, ¿no? Y en ese trayecto nos conocimos muchos estudiantes, nos conocimos un grupo de personas, la mayoría de los que hicimos maestría mantuvimos comunicación, y nos dimos cuenta que desde diferentes espacios, ámbitos, temas ambientales, temas de género, sindicatos, luchas estudiantiles, estábamos todos argumentando, pero éramos voces aisladas, y de momento aparecían los grupos, qué sé yo, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, sectores del establishment, y opacaban nuestro argumento. Y de ahí, pues empezamos a conversar sobre cómo entonces empezar a crear un grupo, un círculo de pensamiento que nos permitiera dos cosas. Número uno, comunicación permanente, debate permanente, politización permanente. Y número dos, cómo utilizar entonces estos debates para producir conocimiento a través de la página de internet, ir publicando. ¿Para qué? Para que la economía deje de ser una disciplina cada vez más técnica, reducida a un grupo de personas que son los que manejan todo, y ninguna persona ya la economía ya te usa derivadas parciales. Claro. Llega un nivel de tecnicismo que entonces las personas dicen, si lo dice el economista tiene que ser cierto. Pues nosotros lo que queremos es democratizar la disciplina. Nosotros lo que queremos es darle herramientas al público
para que cada vez que alguien venga con un argumento de brutalidad social, de no, como estamos en recesión, pues lo que tenemos que hacer es devaluar nuestros factores de producción, tenemos que despedir empleados, bajar los salarios, romper los convenios colectivos, para de esa manera, empobreciendo estos grupos, podamos atraer la inversión y volvamos entonces a llegar a una cosa que se llama el equilibrio. ¿Qué ocurre? Eso que acabo de decir es recetario, el recetario ortodoxo, ¿no? A favor de la austeridad. Entonces nosotros decíamos, mira, estudiamos economía, hemos integrado otras disciplinas, nosotros no podemos aceptar esta brutalidad social de unos grupos dominantes contra otros. Y viene la gran pregunta, ¿quiénes crecen cuando hay crecimiento y quiénes decrecen cuando hay decrecimiento? Entonces, a base de eso, nosotros dijimos, ok, tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a estudiar y continuar formándonos, tenemos que seguir la discusión, pero tenemos que abrirnos al público, y por eso siempre agradecemos estas invitaciones, estos espacios, y las aprovechamos al máximo, porque es la manera en que podemos llegar a mucha gente, discusiones que nosotros tenemos a nivel interno, y nosotros no queremos convertirnos en una minoría sobrepolitizada, donde estamos todo el tiempo teorizando cómo cambiar la humanidad y cómo vamos a llegar al mundo mejor. Queremos ponerlo en práctica. Y en esa dirección, pues, decidimos entonces sentarnos, organizarnos. Voy a dar un comentario interno y que no se entere nadie. Nosotros no hemos hecho ni una sola reunión presencial. Todo ha sido por herramientas de internet. Según Miguel está allá en Australia, nosotros tenemos un compañero en Turquía, en Sedirizarri. Hemos tenido compañeros fuera de Puerto Rico. Tenemos a Ricardo Fuentes, lo tenemos exiliado por ahí entre Ponce y Mayagüez. Y toda la comunicación ha sido digital, y montamos nuestra página de internet. Tenemos nuestros videos, nuestras publicaciones, nuestros colaboradores, comunicación constante. Incluso tenemos una lista de lectura para nosotros mismos continuar en la formación y aplicar entonces a lo que está ocurriendo. Y para abrir el espacio, ¿no? Y no hacer la historia completa, la idea es contestar desde el interior del relato de la disciplina económica la ortodoxia y las políticas de austeridad. Ese es el fin último de lo que estamos trabajando. Miguel. Sí, fascinante que se esté dando, digamos, que existan ustedes como grupo. Y tengo varias preguntas. Mira, una de las que me interesa es, digamos, el problema discursivo, que está un poco insinuado en tu introducción, cómo la economía empieza a degenerar en una especie de ciencia críptica, se aleja de los afectados en términos de la conversación, de la comunicación que se puede tener, y entonces, ¿cómo hay que iniciar otros ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, nada, es cómo hay que estrenar, digamos, nuevos vehículos de discurso si queremos que el asunto económico se salga de las esferas estrictamente académicas o de las conveniencias de los técnicos de la banca que, digamos, usan el conocimiento pericial de ustedes simplemente para mantener un orden dado. O sea que como se reconoce desde el planteamiento de ustedes que esto es un asunto político, no es estrictamente material, ni son temas de producción, riqueza y demás, nada más lo que se discuten, como si fueran temas inocentes, que hay que estrenar a nivel discursivo para llegar a un público mayor. Y digamos que, curiosamente, uno sí puede aprender de los economistas de la derecha, les llamo libremente, que hacen pues media tours constantes en los medios de comunicación en Puerto Rico y se convierten casi que en personajes emblemáticos, claro, que son los que refuerzan seguro una noción de sentido común. Y en ese sentido, pues sí es refrescante verlos a ustedes entrar a esa misma cancha en lugar de decir, estos economistas de pacotilla que tienen hasta conflictos de intereses en sus líneas de contratación y las posturas que representan, haciéndolas ver como ciencia y análisis pericial cuando son realmente posturas ideológicas. En lugar de sentarnos a quejarnos aquí de eso, vamos a meternos al ruedo, vamos a buscar vehículos discursivos que nos ayuden a llegar a un público mayor. O sea, esa parte del trabajo me parece refrescante. Ahora, te pregunto cómo les va en ese proyecto. O sea, ¿cuánto ven ustedes una especie de muralla en los medios de comunicación que defienden intereses muy particulares que no permite que percolen, digamos, otras posturas discursivas de la economía en Puerto Rico dirigida a un público mayor que debe ser parte de esa conversación? ¿Cómo tú lo ves? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de economía política con Heriberto Martínez Otero. Heriberto, hay una pregunta en el aire. Obviamente el acceso a los medios tradicionales tiene unas reglas, tiene unas dinámicas. Le comentaba ahora a Juanqui fuera del aire de que hace poco veía una entrevista donde un filósofo español explicaba cómo en un momento dado la izquierda abandona la televisión y los medios de comunicación de masa, ¿no? Entonces, de nuevo, quizás buscando una actualización de las lecturas de lo que estábamos haciendo, nos topamos, creo que lo mencioné la última vez que estuvimos por acá, nos topamos con el texto de La razón populista de Ernesto Laclau, cómo se crea una identidad colectiva, cómo en un momento dado lo que era multitud se convierte el público con el nacimiento de la imprenta, y cómo los medios de comunicación juegan un rol fundamental en crear este pensamiento colectivo. Por lo tanto, no en la actualidad los medios de comunicación, no sé si en algún momento lo fueron, pero en la actualidad definitivamente no son neutrales. Tienen líneas editoriales, tienen un interés político, tienen un interés económico. ¿Y qué es lo que los mueve a ello? Mantener quizás una pauta. Y a base de eso fue que entonces nosotros decidimos empezar con el proceso organizativo por dos cosas. Número uno, la novedad. Número 2, la posibilidad de escribir comunicados de prensa a nombre de unas personas particulares. Breve anécdota, cuando sacamos el primer comunicado de prensa a principios de este año para anunciar el nacimiento de este proyecto de pensamiento, inmediatamente nos llamaron de 2 canales de televisión y tuvimos participación en televisión, incluso en un noticiario en horario prime, un breve, ¿no? Minuto y medio para más o menos explicar qué era la organización, etcétera, pero el espacio se abrió. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que aprovechar este espacio de una manera bien efectiva, llevar un lenguaje y una comunicación que la gente te entienda y que entonces personas que muchas veces puedan estar dentro de los medios, que no necesariamente coinciden con nosotros, pero son personas serias, de pensamiento quizás liberal más amplio, permiten que esos espacios vayan aumentando. Obviamente, en la medida que la línea editorial de corporativa se impone y diga, mira, ya no más, pues entonces el espacio se agota. Y en ese sentido, pues estamos aprovechando los medios, estamos buscando una mayor exposición, estamos buscando hacer nuestro capital social de periodistas, personas que se dediquen a talk shows, pero todo eso es transitorio en lo que, y lo voy a decir libremente, en lo que programas como este continúan con su desarrollo. O sea, nosotros estamos conscientes de que tenemos que crear nuestros propios espacios, nuestros propios canales de comunicación, que tenemos que buscar la ampliación del mensaje a través de nuestros propios medios y que el Internet ha sido una herramienta súper útil para lograr esto, para incluso lograr contactos internacionales y entrevistas a nivel internacional. Que, de nuevo, no sé si contesto tu pregunta ya, Miguel, pero lo que estoy tratando de plantear es, estamos utilizando el espacio de medios de comunicación de masa, tratando de penetrar, tratando de llevar el mensaje y ser efectivos, pero reconociendo que es muy limitado, que en su momento nos pueden poner la censura y esperando entonces que los medios de comunicación digital continúen su desarrollo y crecimiento y su ampliación en el espectro social al que le están llegando diariamente. Fíjate, te escucho y hay tantas cosas que vienen a la mente. Entre ellas, pues mira, precisamente, ¿no? Dijiste cómo en esa entrevista se dice que la izquierda abandona los medios. Y la verdad es que sí, uno piensa en los medios, también piensa en tantos espacios, en la televisión en general. Piensa en... Hasta, mira, de cierta manera se ha encuevado o se encuevó en una academia y de alguna forma también echó a un lado un montón de manifestaciones populares, aún la religión, y no es para decir que no esté bien los grupos
que critican la religión o los grupos no creyentes, ateos y demás, me parece fantástico, pero también se ha echado a un lado un montón de posibilidades de influir en unos discursos populares que básicamente se abandonaron. Y es interesante que menciones eso, porque sí me parece fundamental y obviamente también mencionaste este programa, claro. Pues estamos en esa batalla. También mencionaste el término gestión y pienso también otra vez en la cuestión cultural y cómo de alguna manera se ha economizado en el sentido de poner números, se ha tratado el discurso económico dominante, llevarlo también a la cultura y a todos los aspectos. Y entonces uno ve cómo hasta en los espacios más radicales se ha despolitizado desde una perspectiva precisamente también de gestión y de ver cómo esto deja o no centavos y todo lo demás. Que obviamente todo el mundo tiene que vivir, no se trata de eso. Pero me pareció muy interesante los términos que has estado elaborando. Hoy por hoy, ¿en dónde están, digamos, obviamente son miembros distintos en esta organización, frente a la Junta, por mencionar algo muy concreto, que se presenta muy pronto, o no sabemos, pero eso es lo que se cree, frente a la situación actual en Puerto Rico? ¿Qué análisis te parecen los más interesantes que han surgido y frente a qué están hablando, digamos? El tema de la Junta para nosotros ha sido bien complicado. Contestando la pregunta de entrada, sí. La totalidad de los miembros hemos hecho una expresión abierta en contra de la Junta de Control Fiscal, punto. O sea, esta Junta de Control Fiscal, además de lo que puede representar en lo político, en lo económico, para nosotros representa la criatura pensada por el Congreso más conservador en la historia de los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de Tocqueville en el 40, que aunque me hubiese, pues, o sea, me opondría a una relación política similar a lo que ocurría en aquel momento. Uno podía ver por lo menos algo de virtud, ¿no? De decir, mira, por lo menos esta gente es un tipo inteligente y cree en el gasto social, cree en el estado de bienestar, cree en la producción endógena, en el desarrollo endógeno de la economía de Puerto Rico y... podría haber unos diálogos, ¿no? Pero lo que es esta Junta, de uno de los congresos más conservadores en la historia, lo que viene es políticas de austeridad, con la situación particular, de nuevo, manteniéndonos en el enfoque económico, de que Puerto Rico es un mercado laboral abierto dentro de una región que pertenece a la economía más grande del mundo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos, y lo podemos plantear hasta como una generación, yo puedo hacer ya la reunión de mi clase graduanda 2001 de escuela superior en los Estados Unidos. Ya muchos han ido, están fuera. Claro. ¿Qué significa esto? En la medida que vamos haciendo aumentos en los recortes y vamos recortando gasto social, inversión social, universidad, salud, el costo de oportunidad de yo coger la maleta e irme para Florida, e irme para Texas, se reduce sustancialmente. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, nos oponemos al issue de la Junta Fiscal, pero a nivel de discusión se nos ha hecho bien difícil y por eso es que la PEP hace un llamado constante a que otros sectores del pensar, ¿no? Desde la historia, los sociólogos, los geógrafos, los científicos políticos, los abogados, empiecen a hacer núcleos de pensamiento similares a lo que nosotros estamos haciendo para poder aumentar el marco explicativo, porque cómo yo desarrollo una idea colectiva al público, a la multitud, de que ellos están pensando que la Junta Fiscal viene para Puerto Rico para reivindicar a los más pobres, a los más necesitados y acabar con esa casta política en Puerto Rico que nos ha robado desde 1952 hasta la actualidad. Eso es lo que uno se enfrenta, lo que yo me enfrento día a día cuando voy a hablar de la Junta Fiscal. Estoy encontrando que en Puerto Rico la gente favorece esta Junta, la gente entiende que va a venir un acto de justicia para una gente que nos ha fallado, que nos ha robado, que nos ha hecho daño y entonces yo voy a poder vivir mejor. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la economía política, podemos dar montones de argumentos, pero el cansancio, el hartazgo de la gente de una política que ojo, siempre ha sido, yo diría en Puerto Rico, siempre ha sido clientelar, ¿no? Yo voto por ti a cambio de algo. Ya ese algo se dejó de dar, pues por lo tanto, para yo poder volver a mi estado económico y material anterior, tiene que venir esta Junta de Control Fiscal. E incluso tenemos colegas economistas que se han montado sobre este discurso para exigir que la Junta venga. Y tienen páginas de internet pidiendo la Junta, etcétera. O sea, ¿cómo hacerlo? No te tengo una respuesta. Miguel,
Sí, bueno, lo que representaría esto es el triunfo definitivo del neoliberalismo como lógica, como sentido común, al punto de que ya lo político no se ve, por ende no se percibe una erosión alguna en el estado de lo político. O sea, porque es que esta discusión a mí me sorprende, y coincido contigo, que se sigue dando en términos extremadamente pragmáticos. O sea, es casi como un problema fiscal. Se despolitiza incluso la historia de ese problema, claro. Se reduce a mala leche, a gestiones fallidas, a intereses locales y demás, de clase de unos versus otros, pero se pierde, digamos, la historia política de este problema. Por ende, la solución al final ni siquiera se ve como una solución política, se ve como una solución de gestión, de administrador. Entonces, pues, lo que me sorprende es que ese sentido común y cuán efectivo ha sido, pues, toda esta prédica neoliberal, que a algunos nos parecerá un discurso muy, muy intelectual, muy de academia y demás, sin embargo ha sido muy efectivo en llegar a distintas audiencias, porque la demografía que yo noto desde mi lectura, ¿verdad?, desde la distancia, que apoyan esa junta, es una demografía muy amplia. Sí, o sea, no estamos diciendo que es la clase media. Es transversal en todos los niveles. Es transversal, exacto. Vemos de todos los niveles. Entonces, pues sí, percibo lo que tú dices, ese revanchismo de unos grupos que sienten que, incluso desde un pensamiento político, pienso yo, que se les hace justicia. No sé, es un nudo extraordinario. Y a veces nos explota en la cara, o sea, las consecuencias, o sea, y lo digo, o sea, como una experiencia que acaba de ocurrir, ¿no? La intervención de Oliver con Lin-Manuel como gran finale en su programa semanal sobre Puerto Rico, me sorprendió la reacción desesperada de aplaudir, digamos, esa presencia mediática, quizás viene de la misma desesperación, sin darse cuenta que la defensa final de ese segmento maravilloso a unos niveles, en su análisis, en obviamente el craft de un comediante y de una producción televisiva, pero yo no veo nada inocente en que un equipo de producción de momento se moviliza para vender la idea de que, por favor, rescátennos, aprueben este proyecto cuyo componente primordial desde lo político es la Junta. Entonces, ese aspecto no se tocó. Y tú tienes grupos enteros en Puerto Rico, gente que uno incluso respeta, oye, defendiendo eso, como que qué bueno que entonces no viendo ese otro lado. Entonces, te pregunto, o sea, ¿de dónde, o sea, cómo la confusión se instala transversalmente de una forma tan efectiva? Yo mismo no lo tengo claro. ¿Cómo tú lo ves? Con esa importante pregunta, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre economía política en tiempos de política económica, crítica y de austericidio, con Heriberto Martínez Otero. Heriberto, hay una pregunta en el aire. Todas estas contradicciones, uno ve un Lin-Manuel allá, digamos, pidiéndole ayuda, socorro, digamos, a un Congreso que por favor apruebe, pero cuando dice por favor apruebe, pues también es aprobando una junta, y que como tú bien has presentado, hay mucha gente a favor de esa junta. Y por otro lado, si me permites, Miguel, otra contradicción más. Por otro lado, tú tienes a unos políticos en congresistas en Estados Unidos y en Nueva York
que está en contra de la Junta, pero entonces está a favor de Hillary Clinton. Exacto. Entonces, son unas esquizofrenias políticas que uno no logra entender. No sé si pudieras arrojar luz aquí o por lo menos seguir en esta... Sobre eso, antes de quizás entrar a profundizar, porque creo que tengo una idea y sé por dónde Miguel quizás está tratando de hacer el planteamiento, tiene que ver mucho también con cómo yo me proyecto, y cuando digo yo me refiero a cualquier individuo, con respecto al tema de moda o al tema, y cuando digo moda no lo digo como algo banal, no digo al tema de moda, que es lo que se discute en el diario vivir, la Junta, lo del imán, lo que sea. Por ejemplo, en lo personal, yo no creo en cuestiones sentimentales y no, ni siquiera los razono. Yo no creo en votar en las primarias que se avecinan próximamente en Puerto Rico, pero tengo montones de amistades muy progresistas, muy de corrientes de izquierda que van a votar Bernie Sanders y yo los estoy alentando. Yo, claro que sí, por eso es el que tienen que votar. Pero, de nuevo, lo hago en el sentido de que yo creo que cada cual puede tener sus pasiones, sus sentimientos y desde el punto de vista de la política, los que somos o nos identificamos con una mayoría social, con las fuerzas del progreso, a veces subestimamos esa parte no mental, no consciente, no psicológica del proceso político. Entonces, ay, ¿por qué tú no quieres votar? ¿Es que tú eres nacionalista o algo? Y yo, mira, yo no sé, o sea, simplemente quizás por mi formación, por de dónde vengo, por mis creencias, por pasiones, yo no me siento cómodo haciéndolo, pero si tú lo quieres hacer, te exhorto. Ahora, si votas por Hillary Clinton, pues quizás tengamos una peleita, pero si vas a votar por Bernie Sanders, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, ese ánimo quizás de individualidad es el gran triunfo del neoliberalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Estas confusiones que se están dando en Puerto Rico con respecto a la Junta de Control Fiscal, con respecto a todo lo que pues, a toda la política que se está discutiendo a nivel federal, que a todas luces pintan a que van a limitar la democracia, si en algún momento existió en Puerto Rico, por lo menos la democracia de mínimo, que es el derecho al voto, ¿no? Ha sido el gran triunfo y quisiera citar hace poco también, viendo un video de un jurista español, Manolo Monereo, donde él hablaba, y me gusta mucho su explicación, de que estábamos en la era del post, ¿no? Primero estábamos en el postsocialismo, donde ya el socialismo deja de ser un significante fuerte para las clases trabajadoras o para los grupos de progreso y avanzada como esa alternativa política y económica que va a superar el sistema capitalista, ¿no? Después él habla de la pospolítica, que es donde ya lo que hablábamos ahorita, los proyectos electorales dejan de ser proyectos contradictorios, dejan de ser proyectos políticos profundamente ideológicos y se convierte en mera gestoría. Y ahora estamos pasando, que él dice que este es el más peligroso, al proceso postdemocrático. Y el proceso postdemocrático es cuando ya en el consciente y en el inconsciente, en los dos sectores del ser, la gente deja de verse como ciudadano y empieza a verse como consumidor. Yo soy en tanto y en cuanto consumo y yo no estoy consumiendo como debería consumir por culpa de que los políticos me ponen impuestos, por culpa de que la mala gestión hace que la economía no crezca, ¿no? Y entramos entonces en esta cuestión populista de cómo yo creo ese enemigo, ¿no? Cómo yo dicotomizo y estoy yo, pueblo, con los federales, que son los que me mandan el plan de acción, el programa de acción nutricional, son los que me ayudan, son los que me envían el Medicaid, versus este gobierno que lo que hace es satisfacer los deseos de la élite o la oligarquía política y económica de Puerto Rico. Entonces lo que yo estoy viendo es que el gobierno, cualquiera, de este modelo de corporación pública que llamamos Estado Libre Asociado, ha dejado de satisfacer tantas y tantas demandas. O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de un modelo que está sacando en promedio 60,000 personas de Puerto Rico. Estamos hablando de un modelo donde ya hoy, el dato es oficial, tenemos más puertorriqueños trabajando en los Estados Unidos que puertorriqueños trabajando en Puerto Rico. O sea, a nivel de mínimamente crear empleo. Noten algo bien importante cuando caminen por la calle en áreas donde se note mucho la depresión económica. Personas que se te acercan a pedirte dinero entienden que el trabajo es un privilegio. Y a veces uno, yo no tengo, mala mía, estoy pelado. Pero tú trabajas y te lo reclaman, te lo recriminan, como que dices, tú eres un privilegiado, tú tienes que levantarte todos los días a trabajar y estás devengando un ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos eso? Número uno, entendemos que hay que hacer mucha pedagogía. Hay que venir aquí, hay que venir a todos los espacios. Lo que ustedes hacen es fenomenal de traer gente de las diferentes disciplinas para tratar de explicar esta realidad.
Número 2, tenemos que plantearnos la posibilidad política. ¿Qué significa eso? Tengo montones de compañeros pensantes que desarrollan ideas, que piensan, pero no las comparten con nadie porque están en una situación de que ningún grupo lo satisface, nada lo satisface. Pues, oye, si ningún grupo te satisface, forma tú tu propio grupo, búscate a tu corillo de gente con el que tú piensas y empiecen a ser actores, lo que Gramsci llamó quizás intelectuales orgánicos, ¿no? Personas que estén participando del proceso político, que estén dando ideas, que se atrevan a poner las manos en el fuego. Entonces, número 3, y esta me parece que es lo más importante, las personas que nosotros como pueblo de Puerto Rico les estamos pagando para construir saber, me refiero a los profesores de la Universidad de Puerto Rico, incluso muchos de los maestros que también se les paga para que continúen estudios doctorales, tienen también que empezar a pensarse como actores políticos desde sus áreas del saber y como personas que son parte de este conglomerado que tenemos que cambiar. Entonces, o sea, hay que cambiar su realidad, no el conglomerado, no la gente. Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer con la Asociación Puertorriqueña de Economía Política es que para evitar que se vea como este grupo sobrepolitizado de gente súper preparada académicamente que no se entiende con la sociedad, lo que queremos básicamente es decir, mira, existimos, tenemos visibilidad y de aquí vamos a partir a todos los espacios públicos de discusión que se nos permita, porque nosotros queremos que las cosas cambien. No podemos quedarnos en la torre de marfil de la academia, no podemos quedarnos en la ilusión de que aquí ocurre un Occupy Wall Street como ocurrió en Nueva York. O sea, nosotros tenemos unos ingredientes y a base de esos ingredientes tenemos que organizarnos y pensar la realidad para entonces poder cambiarla. Y la parte triste de lo que estoy diciendo es que, Miguel, yo creo que no hay atajos ni hay soluciones de corto plazo. Tenemos que seguir pensando y seguir actuando y en su momento, cuando se acaben los relatos y las narrativas para satisfacer las demandas sociales en Puerto Rico, van a ocurrir dos cosas. O vamos a mover toda la población a los Estados Unidos o las cosas van a tener que cambiar por una vía o por la otra. Miguel, dale, sí. Digo, y en esa línea, o sea, que es un poco el elefante en el cuarto en esta maravillosa columna ensayo de Argeo, ¿no? Que 80 grados publica, o pone el link, porque entiendo que salió en otro medio. Pero nada, el elefante en la habitación es, o sea, ¿y qué de la violencia? O sea, porque no es tan orgánico que va a ser esa espera, no es orgánica. Esa espera a que colapse esto, yo creo que va a disparar un montón de segmentos que entonces se van a entregar a la violencia. Y no estamos hablando ya de violencia institucional, filosófica, estamos hablando que esa nunca se ha ido. Estamos hablando de una violencia ya de unos todos contra todos. Exacto. De la cual yo te voy a decir, yo veo ya signos en la convivencia. O sea, yo creo que o sea, la historia de muchos que nos hemos ido de Puerto Rico no se explica estrictamente desde una historia de no tener acceso a espacios materiales o de producción. Es una historia también de ser tinte expulsado en un país que no celebra a quienes nos entregamos a la denuncia o acciones contrarias a ese sentido común. O sea, y estoy hablando todavía de una violencia, ¿sabes? Terrible en sus consecuencias, pero que no es de que alguien me atacó físicamente. ¿No te parece que la violencia está a la vuelta de la esquina? Más de lo que ya Puerto Rico como país violento ha tenido y tiene que ofrecer. Mira, yo tengo quizás esa diferencia cariñosa con Argeo. Yo creo que estamos en medio de la violencia. Y esto estamos ya en medio de ese proceso de desgaste que comenzó hace tiempo. El asunto es, y esto y con el mayor de los respetos a todo el que nos esté escuchando, y no lo hago como una crítica al creyente, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la tradición religiosa de Puerto Rico, de que entienden que el colapso es un Armagedón, es un momento en que todo acabó y se dio la ruptura y se dio el rapto, ¿no? Los que van hacia arriba van hacia arriba y los que nos quedamos aquí, pues nos quedamos aquí. Eso no es real desde el punto de vista de la vivencia de un país como Puerto Rico. O sea, volvemos. Un país que se vacía, un país que no crece en los últimos 10 años, un país que dispara sus niveles de violencia y donde te quería decir que traigo la crítica de la expulsión del que hace la denuncia. Noten algo. Ya en Puerto Rico no hay violencia o expulsión contra el que está denunciando. Es solamente contra el que esté pensando. El que tú seas una persona que estés pensando, incluso que puedas pertenecer a algunas de las estructuras, partidos del establishment, no se te dé el espacio, te excluyen también y te expulsan. Tú tienes que seguir el consenso del sentido común y si no lo sigues, se te va a aplicar toda la violencia ideológica, toda la violencia física.
incluyendo si estás dentro de estas estructuras. Y con respecto a la violencia general de todos contra todos, yo ya esa sintomatología la venimos discutiendo hace varios años, y de nuevo me parece que este proceso comenzó 2005, 2006, 2007, y en la actualidad esto es todos contra todos, la violencia en la carretera, el te quité el parking, el juego en base cero de yo obtengo lo que te quite a ti, el de yo me voy a comer la calle. O sea, ya incluso hasta el lenguaje de la gente que tú ni siquiera conoces es un lenguaje bien violento. La tasa de suicidio. Sí, exacto. Bueno. La tasa de salud mental, que eso en Puerto Rico lo tienen escondido. En Puerto Rico tenemos más de 700,000 personas que son pacientes de salud mental, y lo que hacemos es que los metemos en la cárcel, todos los que podamos. Los criminalizamos por padecer de esta situación. O sea, la violencia es algo avasallador. Y también estamos bien empepados en la isla de las farmacéuticas, dentro de todo eso. Entonces, wow. Escucho y no paramos. Dentro de lo que hablas, y sigo volviendo a la cuestión despolitizante, despolitizadora, el lenguaje también técnico cuando nos referimos a la cuestión política, que ya no se ve como política, sino precisamente como una cuestión de administración y de gestión. Tengo que decirlo con nombre y apellido, tiro al medio. Hay estos grupos como el Centro para la Nueva Economía, o de la Nueva Economía, creo que hasta cambió su nombre en el proceso, que de alguna manera también, me parece a mí, se inserta dentro de esa perspectiva muy tecnócrata, y que si bien ha ido cambiando sus diferentes perspectivas, se mantiene aún dentro de ese sentido común neoliberal, aún con miradas liberales o más críticas dentro de su propia organización. ¿Cómo tú ves, o sea, no solamente el Centro para la Nueva Economía, pero ves, además del grupo de ustedes, otros grupos que estén de alguna manera reproduciendo o resistiendo este sentido común económico y político? Y después hablaremos también de cómo tú ves la cuestión política ya a nivel organizativo en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando sobre economía política con Heriberto Martínez Otero. Y Heriberto, sí, estábamos hablando precisamente de esos otros grupos que se han formado a través de esta década, década y media, que se enfoca en la cuestión económica, pero pues de alguna manera también reproduce, o no, el sentido común. ¿Cómo tú lo ves? Mira, parte de la visión de democratizar la disciplina y del concepto de democracia a sus niveles máximos implica, además de voto, participación ciudadana, implica el derecho a la asociación. Entonces, a base de eso, nosotros decidimos organizarnos y somos actualmente 9 y nos representamos a nosotros 9. No aspiramos a representar más nadie, pero sí aspiramos a lanzar a la discusión pública unas ideas que, si viene
cualquier partido, cualquier organización y las acoge, nosotros nos vamos a sentir más que felices. O sea, esa es la idea de este proceso. Estamos tratando de hacer contacto con otra gente que ha estado antes que nosotros. Por ejemplo, yo te podría mencionar Casa Pueblo, que aunque se presenta como un proyecto quizás muy sensible a la naturaleza, realmente tiene un statement político muy fuerte, ¿no? Tú tienes el centro para... se me fue el nombre ahora. El Bosque Modelo, pero también me quería ir ahora a temas de la mujer, ¿no? Que también está organizada, temas de género, que están haciendo unas aportaciones bien interesantes y ahora estamos viendo una contraofensiva de las redes sociales de, pues paga tú la comida, paga tú esto, yo también tengo sentimiento y yo soy hombre. O sea, esa violencia, esa reacción de los que han ostentado el poder hacia los que lo están reclamando para distribuirlo en los que nunca hemos tenido poder, se está dando fuertemente. Tenemos también, por ejemplo, a la gente de Sociedad Sinergia, que llevan una década pensando. Ahí está Elvin Cancaño, Enrique Toledo, David Carrasquillo. Ellos están haciendo un proyecto bien interesante con respecto a las comunidades negras en Loíza y cómo ellos entienden su identidad, el proceso de la narrativa del desarrollo y cómo esa narrativa del desarrollo excluye lo negro en Puerto Rico, ¿no? Y cómo entonces ellos se articulan como sociedad, como grupo, qué peleas tienen, qué discusiones tienen, el elemento del narcotráfico, la cuestión de la educación. O sea, están haciendo unas cosas bien interesantes. Hay gente también que está bregando con temas del acceso a la justicia. Yo creo que ayer hubo un ejemplo muy clave con la manera en que se trató al abogado del Manco. Él es el abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal. Es un abogado evidentemente negro. Entonces, cuando uno buscaba las redes sociales, una vez se determina el juez que no causa, etcétera, y empieza toda la parafernalia, era incluso la gente que iba a decir un elogio, ¿vieron qué bueno es el negrito? O a pesar de que es negrito, entonces uno decía, mano, o sea, hay un racismo implícito, ¿no? Y el punto es explícito. Explícito, ¿no? Ya, mejor dicho, exacto. Pero el punto es que Sociedad para Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico, o sea, en Puerto Rico hay mucha gente haciendo muchas cosas al margen de la cuestión político-partidista y que es muy político también. El problema es, de nuevo, esas demandas insatisfechas no han establecido los vasos comunicantes, las cadenas de equivalencia volaron en canto. Eso es parte de la lógica neoliberal, ¿no? Sin duda. Y quizás esa lectura que nosotros estamos haciendo de la sociedad nos está obligando también, y nosotros estamos muy motivados a estar aquí, a estar en otros espacios y a empezar a hacer contactos con estas personas para tratar de que por lo menos entiendan la necesidad de dos cosas. La repolitización, y o sea, ellos están haciendo algo político, pero cuando tú les preguntas te dicen, no, yo no soy político. No, estamos hablando de política con P mayúscula. Seguro. Lo estás haciendo. Y número dos, la necesidad entonces de plantearse la integración de trabajos con otros grupos, ¿no? Lo que acabo de decir, la cadena de equivalencia, para en su momento tener un planteamiento, una plataforma de cambio social que incluya una mayoría que nos permita realmente cambiar las cosas, porque mientras seamos grupos atomizados tratando de enfrentarnos a una pared que nos consume, pero a la vez se consume a sí misma, ¿no? Estamos en un sistema en crisis, en una crisis de régimen, pues entonces no hay futuro, no hay vida. Y no sé, ya que uno es papá, ahora las sensibilidades cambian y, o sea, la próxima generación tiene derecho a que nosotros construyamos un mundo mejor para ellos. Y a base de esas motivaciones, seguimos el contacto político con todas estas personas, pero estamos todavía en etapa inicial. Y si nos están oyendo, pues de nuevo, estamos a la orden a través de nuestra página de internet, Facebook, etcétera, para iniciar, mantener y fortalecer estos diálogos. Miguel, comentario. Sí, iba a traer un tema un poco interno y externo a la vez. Mira, en este programa solemos invitar personas pues con distintos trasfondos y demás e insistimos que la conversación tiene que ser más horizontal, que demasiado contable y abogado o ingeniero dominando las conversaciones importantes en Puerto Rico no es discurso, eso es monopolio. Y entre las personas que hemos invitado recuerdo pues una conversación muy lúcida que tuvimos aquí con Alfredo Carrasquillo, ¿no? Psicoanalista. Psicoanalista, una persona que queremos mucho en lo personal y respetamos en muchísimas de sus posturas públicas, ¿no? Pero es uno de esos momentos que recuerdo de diferencia, digamos, fundamental en el aire, donde no estábamos en sintonía
en lo que él como invitado, ¿no?, estaba exponiendo frente a nuestras líneas de preguntas y lo que a mí me parecía que era pues una postura, digamos, ética. Y esa diferencia que se dio tenía que ver con la banca. Mi caracterización era, en aquel entonces, eso fue casi al principio del programa, casi 3 años atrás, que con la banca no se podrían establecer puentes, que ahí estábamos hablando de un liderato imposible, o sea, de que esta idea de que íbamos a sentarnos con banqueros, con Richard Carrión y compañía, o con los antiguos administradores de UBS a negociar el futuro del país y que todas las partes iban a llegar a un consenso y la convergencia, que eso no era posible, porque estructuralmente el juego estaba diseñado para que estas personas sacaran ventaja de un orden de las cosas, no para buscar espacios de participación. Entonces, veo que muchos grupos que se ven a sí mismos como progresistas empiezan a ver también esta cosa de que si la banca, que si vamos a... O sea, lo del caño muchas veces se vende como un punto de encuentro entre intereses y demás. Estas historias bonitas que venden portadas, que suenan muy lindas, que suenan de mentalidad de centro y de balance y de consenso. ¿Cómo tú ves, es posible tener conversaciones con estos sectores? O sea, me refiero específicamente a la banca en Puerto Rico. O sea, estas personas, ¿cuál es la misión política frente a ellos? Mira, ¿hay que sacarlos del medio? ¿Hay que quitarles autoridad? ¿O es posible una negociación con estas personas? Esta es mi posición, no es posición de la PEP, no se ha discutido. Mi posición, le insisto, y yo creo que lo hemos hablado anteriormente, la democracia es un ejercicio de expropiar el poder de los que lo tienen y repartirlo en los que no lo tienen. Mi problema con este grupo que tú estás mencionando, particularmente de la banca, no estoy hablando con empleados o con personas que puedan tener una conciencia, sino con la estructura y las personas que son dueñas de eso. Y que ellos son los que ostentan el poder, ¿no? Ellos son los que ponen al Estado en función de sus intereses. Tener un diálogo con ellos para decirle, oye, estás haciendo esto mal, vamos a coger un poquito de esto y distribuirlo entre la mayoría social, me parece que no va a funcionar. No lo descarto. O sea, yo no tengo problema en sentarme con nadie y tener un diálogo, una discusión para propuestas puntuales de corto plazo. Pero ya de ahí pensar en un proyecto de cambio social, de cambios estructurales, y que la banca quiera ser partícipe de ellos para perder un poder que tienen actualmente, lo veo un poquito. Y el ejemplo, Estados Unidos piensa en una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, puso una Junta de Control Fiscal en Detroit, puso una en Washington, D.C., deja a las ciudades irse a quiebra, pero cuando hubo que meter miles de millones a la banca, no lo pensó 2 veces. No porque eran agentes separados, sino porque la banca estaba ya presente ahí. Perfecto. Con eso mismo y con esas palabras cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, Heriberto, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Miguel, un abrazo. Esto fue un tremendo manjar y esperemos que podamos seguir en este análisis crítico sobre la situación y sobre el terreno político. Así es que nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.